Mención con Dionisio Gutiérrez. Protagonistas del 2015, su participación en las protestas masivas y el trabajo de las instituciones del sistema de justicia lograrían remover del poder a una red de corrupción que tenía el control de una gran cantidad de negocios ilícitos dentro del gobierno. Las masivas y constantes manifestaciones les darían la oportunidad de ocupar importantes espacios en medios nacionales e internacionales, y nacieron nuevas agrupaciones con las que esperan tener una participación más directa en la vida política del país. La buena noticia es que el despertar de los jóvenes no terminó con la caída del gobierno del Partido Patriota y la llegada del 2016. Algunos de ellos siguen reuniéndose y buscan espacios de participación e incidencia, luchando por hacerse escuchar en un país en donde, en el último año, las noticias ocurren más rápido de lo que los medios las pueden reportar. La pregunta es, ¿serán capaces estos jóvenes de extender su participación más allá de las calles y dar el siguiente paso? ¿Podrá ser ese siguiente paso la participación en la política partidista? El reto de los jóvenes que despertaron a la vida política en 2015 es prepararse para construir el país con el que sueñan, y para lograrlo necesitan sumar cada vez más jóvenes a la lucha cívica. En un país en donde cerca del 70% de la población tiene menos de 30 años, los jóvenes son un grupo importante y necesitan luchar por ocupar espacios de incidencia en la vida pública de la nación. Es importante que los jóvenes estén cada día mejor informados y preparados para poder asumir con responsabilidad los retos que este país les presentará luego de este momento de inflexión. El desarrollo de Guatemala requiere del esfuerzo constante y bien intencionado de todos los que tienen la oportunidad de prepararse y acceder a espacios de influencia. Hoy en Dimensión, hablamos sobre los retos y desafíos que enfrenta Guatemala en 2016, con un grupo de jóvenes que se encuentran activos en diferentes espacios de participación ciudadana. Bienvenidos al programa Dimensión. El doctor Dionisio Gutiérrez no pudo estar en esta ocasión y tengo el gusto de poder ser moderador invitado. Y vamos a hablar de un tema vigente, un tema importante, que es el de los jóvenes en la vida cívica del país. Y para ello tenemos a reconocidos jóvenes que son realmente importantes en la vida del país. María Huer, quien es activista social. María Fernanda Galán, estudiante de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Guatedebate. Gabriel Reyes Silva, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Landívar y analista del proyecto Por Quién Voto. Linda Amezquita, integrante de Jóvenes contra la Violencia. Y Samuel Pérez Álvarez, miembro del Movimiento Estudiantil Landivariano e integrante del Movimiento Semilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y sobre todo para tratar de comprender, digamos, algo importante que pasó el año pasado, y es el hecho de que muchos jóvenes realmente se entusiasmaron con la vida política del país, y los movimientos que se dieron en la plaza estaban inundadas sobre todo de jóvenes que mantenían el espíritu, quien, digamos, tenían firme los principios y lo que querían para el país. Sin embargo, pareciera que del año pasado para acá esos movimientos han venido disminuyendo y pareciera que hemos vuelto a una relativa calma. Y la pregunta es, ¿en dónde está esa fuerza juvenil que estuvo hace un año? ¿Qué es lo que ha sucedido? Samuel, empezamos contigo. Yo creo que es más percepción que otra cosa. Lo que pasa es que después de una época de remontado, digamos, una época de conflicto, después de una erradicación, digamos, de líderes estudiantiles, de jóvenes y de juventudes, de generaciones completas, luego vino una generación que nació con apatía y disgusto a cualquier tema público, ¿verdad? Lo político era un pecado hablar de eso. Y ahorita con este resurgimiento, pues se llenó la plaza con una generación que ya no tiene experiencias vivenciales directas
Sin embargo, no deja de afectarle, ¿verdad? Y debe ser importante conocer los temas que se vivieron en la historia del país. Pero digamos, ahorita tal vez ya no se percibe que hay gente porque ya no hay gente en la plaza masiva, digamos, saliendo todos los sábados, sino que están incidiendo desde otra forma que no es tan visible, digamos, no es tan mediática, pero que sigue siendo incidente. O sea, se ha transformado el movimiento. Se ha transformado. Yo creo que fue un espacio muy valioso, primero para empatizar y también para crear lazos, digamos, entre jóvenes que estaban dispersos y que no tenían el espacio donde juntarse. Digamos, ahí en la plaza fue un buen momento para juntarse y que eventualmente se llevaron a sus propias instancias, ¿verdad? Linda. Yo creo que la plaza ha sido un espacio, como decía Samuel, de reencontrarnos en el espacio público y de exigir cambios fundamentales para el Estado, pero para eso no podemos continuar estando en la plaza. Sí es importante, digamos, tener este espacio de denuncia pública, pero habemos muchos jóvenes que estamos organizados y que estamos incidiendo desde otra perspectiva, informándonos más sobre cuáles son los mecanismos correctos para poder hacer los cambios profundos que necesita el Estado. Y entonces vemos muy positivo que este espacio exista, que haya existido, que haya evolucionado y que en la medida que pues muchos de aquí, la mayoría nos conocemos y ha sido también porque estos espacios lo han permitido, y en la medida que nos sigamos conociendo y sigamos enlazando, digamos, esas alianzas y consolidándolas, vamos a lograr cambios mucho más de largo plazo, ¿verdad? María. Yo estoy muy de acuerdo con Sami. Creo que las personas que salieron a la plaza fueron personas que heredaron un sistema que nuestros papás, por mantener su propia seguridad, muchas veces no se involucraron en esto. Por miedo, o sea, nuestros papás podían salir a montar bicicleta tranquilos, pero no podían hablar de política tranquilos. Nosotros no pudimos salir a montar bicicleta, pero podemos hablar y ver, o sea, proponer soluciones para arreglarlo. Creo que las personas que salimos y los que nos organizamos, los que nos conocimos, ya estábamos involucrados en cierto tipo de activismo. El año pasado y lo que se logró, para mí, ver esa cantidad de gente, esa cantidad de jóvenes me dio esperanza y me dieron más ganas de seguir trabajando. Uno antes se queda con la duda, bueno, ¿será que soy solo yo y somos solo este grupito de gente que lo quiere hacer o será que a todos los demás también les interesa? Y o sea, para mí es más que obvio que a toda la población le interesa. Claramente no todos los que fueron a la plaza se van a dedicar a esto, cada quien tiene que trabajar y tener sus vidas, pero las personas que ya estábamos involucradas en este tipo de activismo nos capitalizamos mucho de las relaciones que se formaron, la inspiración también para seguir trabajando y poder construir Guatemala, porque de manifestación en manifestación no se construye un país. Yo en especial creo que la plaza fue algo muy simbólico. El hecho de que los jóvenes nos juntamos en un espacio público para ejercer nuestra ciudadanía, para ejercer presión a lo público. Nosotros realmente encontramos ahí un punto de convergencia que tal vez fue en un momento muy específico y fugaz, pero ha logrado transformarse en algo más perpetuo, ha logrado que los jóvenes nos sintamos empoderados, ha logrado que no solo querramos incidir en la plaza sábado con sábado o el día que sea, sino que tengamos un poco de más interés en todos los demás temas, no únicamente lo público, específicamente en el tema de la administración, sino también que querramos como jóvenes desde lo privado trabajar para construir una mejor Guatemala. Gabriel. Pues yo creo que ¿Se ha transformado? ¿Se ha desaparecido? primero hay que romper un par de mitos y el primero que hay que romper es el mito de la convergencia absoluta en cuanto a los temas que se llevaron a la plaza, ¿no? Yo creo que el asunto de la plaza tuvo que ver con una coyuntura desagradable, a nadie le gusta la corrupción y la pregunta ahora es qué pasa cuando la coyuntura de la corrupción, si bien no se acaba, más o menos explota, se quita la cabeza de un par de funcionarios y entonces hacia dónde va la agenda, si es que existe, de la juventud, ¿no? A mí me parece que si bien hay esfuerzos respetables e importantes, lo que hace CEU, por ejemplo, involucrándose en los procesos que tienen que ver con el legislativo, hay todavía una agenda pendiente de entender, por ejemplo, que el 52% de los jóvenes viven en pobreza, el 22% en extrema pobreza. Por ejemplo, hay una agenda pendiente en el acercamiento de las juventudes hacia los pueblos mayas, por ejemplo. Poca gente sabe, por ejemplo, de la existencia de los grupos como el Movimiento de Jóvenes Mayas, como la Red Nacional de Jóvenes Mayas, o sea, el acercamiento es, si no inexistente, es pobre. Otra cosa, bueno, para mí los dos grandes puntos pendientes que tienen que ver con los grupos es que todas las teorías de movimientos sociales evidencian que para que los grupos o las agrupaciones sobrevivan tienen que tener una afiliación ideológica
y un proceso de institucionalización, y hay un miedo constante de pronunciarse ideológicamente en la mayoría de grupos. Cuando alguien los acusa, por ejemplo, de ser de izquierda o de derecha, hay una resistencia, pero la afiliación ideológica es necesaria para la supervivencia. Entonces a mí me parece que hay muchas más preguntas que respuestas por el momento. No es por ser pesimista, pero sí hay mucho trabajo que hacer para acercarse a lo largo y ancho del país. O sea, la plaza es un espacio súper corto, súper pequeño, donde llegó relativamente poca gente en comparación con la cantidad de jóvenes que hay en el país y con la cantidad de con las necesidades o las grandes necesidades que hay de acercarse a todos los jóvenes que están en el país, no solo a los que llegaron a la plaza. Pero ustedes dirían que después de lo que ha ocurrido, el país va bien encaminado, se están haciendo las reformas, muchas de las cosas que están sucediendo en el Congreso muchas veces dan cuenta del mismo sistema que siempre hemos tenido, ¿no? Y uno dice, bueno, han surgido varios escándalos más y sin embargo uno no ve una manifestación, digamos, de jóvenes o de otra parte de la ciudadanía respecto a esos temas puntuales. Rápidamente, Linda, ¿el país va mejorando hoy en día o estamos igual que hace un año? Es una pregunta compleja porque al final nosotros somos, nos decía la esposa, optimistas, realistas. Sabemos que hay muchas batallas que cumplir. Yo ahora estoy participando, representando a Jóvenes contra la Violencia de la Asociación en un diálogo intercultural en el que de verdad yo he tenido la intención de conocer más esa forma de pensar, de abordar las temáticas, y a través de este espacio he tenido la oportunidad de compartir con jóvenes de pueblos mayas, indígenas, garífunas, xincas, y realmente las lecturas que ellos hacen sobre el acontecer político es muy enriquecedor. No te estoy diciendo que tengamos ya la solución tal cual, así hagamos esto ahorita, pero esos espacios de diálogo en los que podamos encontrar las perspectivas que tenemos y encontrar un punto común es de mucho valor. Y, o sea, a lo que quisiéramos ver nos falta, pero creo que los que estamos conscientes de que estos cambios son de largo plazo, sabemos que estamos empezando a dar pequeños pasos, pero tenemos que celebrar también esos pasos. Entonces entiendo que hay muchas, digamos, tampoco podemos decir que porque salimos el año pasado por cierta cantidad de sábados solucionamos las cosas. No, eso sí, clarísimo que no, pero que se fortalecieron los movimientos que ya existían, las organizaciones que ya estaban, que el hecho que hayan más jóvenes organizados, que ya la pregunta sea, ¿será esto correcto? ¿Será que teníamos que gastar aquí? ¿Será que esta ley es la correcta? ¿Será que estamos duplicando esfuerzos? O sea, si esas preguntas ya van dando un paso hacia atrás para poder tener una reflexión más profunda, yo veo que hay un futuro posible, mejor. Tenemos una burbuja del cual todavía de como 15 años, también, que si realmente no damos pasos hacia adelante ahorita, sí se nos viene un futuro, digamos, más oscuro, más triste. Pero yo creo que sí hay mucha gente que está tomando con convicción este papel de liderazgo, esta responsabilidad, y que lo estamos llevando ya al nivel de que no es porque tú estés en una organización, sino por el hecho de que sos ciudadano y que querés vivir aquí bien, en paz, pacíficamente, teniendo los servicios públicos, que no quiero saber que al de la par le están violentando sus servicios porque después me los van a violentar a mí, mis derechos. Entonces, ya el hecho de que eso esté en la mesa es un montón, pero falta. Ok, vamos a seguir discutiendo ese tema. ¿Hemos avanzado, estamos estancados o vamos para atrás? Pero vamos a continuar en el siguiente segmento. Continúe con nosotros. Continuamos en Dimensión, hablando sobre los jóvenes y la vida cívica del país. En el segmento anterior planteaba la pregunta, ¿cuál era la opinión de ustedes respecto a si el país está mejorando, estamos estancados o hacia dónde vamos? ¿Quién se anima a responder? Yo creo que hay que reconocer los límites que tiene la manifestación, ¿verdad? Digamos, se encasilla, lo valioso que tuvo fue que pudo poner a la sociedad de acuerdo en un punto, y digamos, el combate a la corrupción. El problema es que es mucho más fácil poner a la sociedad en contra de algo visible como la corrupción, que afecta indistintamente a la que a poner a favor de, por ejemplo, cómo se erradica la pobreza, por ejemplo. Incluso hay una opinión muy buena de Ricardo Hausmann, creo que es un economista, combatir la corrupción no erradica la pobreza, se titula. Y efectivamente, digamos, los problemas de fondo no se solucionan con corrupción, aunque la quitemos de todo el Estado, sigue habiendo
ineficiencia, siguen habiendo recursos que no son suficientes. Digamos, en ese sentido, yo creo que necesitamos elevar un poco más el nivel de debate. Sin embargo, yo sí creo, quizás es por el contexto en el que me muevo, pero sí veo una generación nueva que ya tiene por lo menos un chip distinto, digámoslo así, de tratar los temas de la política, por ejemplo, los temas públicos que nos deben interesar a todos si queremos vivir en democracia, ¿verdad? Si no, leémoslo todo y vamos en autocracia y ya estuvo, nos desentendemos. Pero creo que ya estamos asumiendo esos costos de vivir en este sistema. Yo creo que en ese sentido es un avance. Pero también reconocer otra cosa, que tenemos que estar conscientes que si asumimos este reto, es muy probable que no vamos a ver los frutos, va a llevar muchas generaciones que tienen que arreglar el sistema y es difícil tener que verlo así, pero es la realidad, ¿verdad? Es solo la disposición de aceptarlo. Yo quisiera mencionar que la plaza creo también que nos enseñó que se puede crear ciudadanía desde el disenso. Había tantos sectores representados, había tanta diversidad en la plaza que aprendimos que realmente no tenemos que ser partidarios de cierta postura ideológica, sino que realmente podemos converger y podemos realmente ser parte de una sociedad en conjunto. No necesariamente tenemos que tener una postura, no tenemos que estar sesgados, no tenemos que estar divididos, que ha sido un poco parte del problema que como guatemaltecos hemos tenido. Hay demasiados sectores con diversos intereses y muy pocas veces hemos estado de acuerdo en que el interés de todos es una mejor Guatemala. Cada vez vamos nosotros tratando de sacar nuestro propio interés y eso ha pasado con no solo los jóvenes, sino cualquier ideología política. Y ahora vimos en la plaza que desde el disenso construimos. No estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero nos respetamos y lo que queremos es construir a raíz de eso. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la plaza no puede ser eterna. No solo no puede, sino que no debe ser eterna, que existen mecanismos institucionales para canalizar las demandas de agrupaciones particulares, como en este caso nos estamos refiriendo a los jóvenes. Entonces la pregunta más importante es hacia dónde debemos construir una agenda de juventud, por ejemplo, si es que queremos tener una. A mí se me vienen a la mente, por ejemplo, los casos paradigmáticos del movimiento Indignados en España, o el caso de la Revolución Pingüina en Chile, las revoluciones estudiantiles en Brasil y México. La agenda parecía ser clara, ¿no? La revolución, la intención de la revolución de la educación chilena, la agenda era la educación gratuita y para todos. Entonces la pregunta es, ¿la agenda de los jóvenes hacia dónde va? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? La ley de la juventud que estuvo en discusión parecía más una construcción de otro tipo de intereses que no buscaba la necesidad de, por ejemplo, entender que existe una desigualdad económica grande entre los jóvenes, que el acceso a la educación es triste, es patético, es uno de los peores en Latinoamérica. Entonces, ¿hacia dónde vamos a construir esa agenda? ¿Y es la plaza el mecanismo para hacerlo? No, no lo es. Existen leyes que ya están aprobadas y que están vigentes y que ya contienen ciertas cosas, como por ejemplo el acceso a la salud sexual y reproductiva. Entonces, la agenda se puede enfocar ahora en buscar esas leyes que ya están vigentes y empezar a darle seguimiento, empezar a darles martillo, empezar a ejecutarlas, empezar a buscar grupos para que en efecto se cumplan y haya no solo el trabajo del Estado, que es quien debe garantizar esos derechos, pero el trabajo de los jóvenes o en general de las personas que puedan construir mecanismos para que esas leyes se cumplan. Me parece que el asunto va más por ahí. No es que se tenga que dejar de hablar de plaza, no es que se tenga que dejar de hablar de manifestaciones, porque en efecto hay casos extremos que lo requieren, pero ahora tenemos que empezar a hablar de institucionalización. ¿Cómo vamos a institucionalizar las demandas, no solo de los jóvenes, sino de todos los grupos que ya decías que en efecto somos divergentes y hay ideologías como en todo el mundo? Ese es el Parlamento, ese es el Congreso, esa es la discusión. Pero entonces, ¿cómo vamos a construir esas agendas? ¿Cómo podemos canalizar las demandas a través de procesos institucionales y empezar a dejar la plaza un poco en el olvido? Ya fue una herramienta que funcionó, pero ahora en adelante tenemos otro camino más apegado a los recursos tradicionales de la democracia, ¿no? Siguiendo un poco la línea de todos, creo yo, mi postura es que las ideas importan, y estar consciente de las ideas que guían mi vida y cómo yo me desenvuelvo en mi entorno y cómo interpreto mi país y la problemática que hay, es importante tenerlas. Sí hay que tenerlo claro, pero lo que más nos dejó el año pasado es que antes de tener un debate entre ideas se tiene que tener un diálogo entre ideas. Digamos, logramos encontrar un punto en común en el que todos estamos en desacuerdo, y es cierto, es mucho más fácil encontrar algo en lo que estamos en contra. Pero se pueden encontrar cosas en las que estamos a favor
y que sean problemas que a mí me enojan, que me caen mal, que yo quiero cambiar, que me frustran y que no quiero que las siguientes generaciones los tengan. ¿Qué puedo hacer yo para solucionarlo? A mí me molesta que no haya educación en tal lugar. ¿Qué puedo hacer yo, ya sea como ciudadana, como persona que quiere poner una fundación y va a poner su escuela ahí porque es lo que uno quiere? Uno muchas veces se queda hablando en el ámbito de la política y qué debería hacer el Estado y no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos para nosotros llegar y cambiar las cosas de primera mano. Es importante mantener la política y es importante esa ciudadanía que se creó, pero la capacidad que uno tiene para cambiar su entorno es enorme. Digamos, algo que a mí me sirvió mucho el año pasado es que yo con personas con las que antes tal vez no hubiera podido tener un diálogo porque nunca nos hubiéramos encontrado, estoy desarrollando proyectos nuevos, proyectos que tal vez no están enfocados en política, pero hablamos del trato a la mujer, hacer campañas para concientizar sobre el machismo que hay en la sociedad. No tenemos que irnos más allá para darnos cuenta del impacto que podemos tener y cómo podemos maximizar nuestro impacto con las redes que se construyeron. Ahora, han mencionado el tema de la necesidad finalmente de pasar de estar en contra de algo a construir algo. En este caso es ponernos de acuerdo en qué país queremos, ¿sí? Y eso, la pregunta que le lanzo es, ¿se puede hacer eso desde fuera de la política? ¿O necesariamente hay que entrar dentro de la política? Porque se puede opinar, se puede estar en los medios, pero la pregunta es, tarde o temprano se debe dar ese salto y ustedes lo piensan dar. ¿Quién se anima? Yo creo que ninguna de las dos es una respuesta por sí sola. Se necesita trabajo con las dos. O sea, hay problemas que la gente no está consciente. Digamos, hay cosas como el ICS y que el sistema de salud está colapsado, que la gente ve, lo sabe, pero también qué cantidad de personas tienen acceso al ICS si 80% de la población guatemalteca trabaja en la informalidad. O sea, es un problema, sí, pero el problema va más allá y cómo vamos a hacer para solucionarlo. Creo que se necesita hacer de las dos, pero por lo mismo hay que primero tener un diálogo extensivo con otras personas que ven puntos de vista distintos, como lo hace Linda, para entender realmente el problema y cuál es la solución que yo puedo tener, porque estamos hablando de un país entero. No estamos hablando de mi casa. Y la política es precisamente resolver esos problemas que son comunes a un país. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes que los jóvenes están entusiasmados con la política después de lo que pasó el año pasado? ¿Lo ven como una opción más viable o todavía se sigue viendo como una opción de no me meto porque eso es ensuciarse? Yo creo que hay un problema tal vez de conceptos en general. En la relación con la política no necesariamente implica el ser uno funcionario público, el estar afiliado a un partido político. La relación con la política tiene mucho que ver con entender que vivimos bajo la coacción, digamos, de un paquete de reglas común a todo el mundo. Entonces, estar entusiasmado con la política no significa que yo mañana voy a tocar las puertas de un partido y meterme, sino significa que el paquete de reglas que nuestros representantes construyen y transforman durante el tiempo nos es, digamos que, competente a todos. Y la idea de absorber o de socializar esa situación es lo que a mí me parece más complejo o lo más difícil de hacer llegar en los próximos 50 o 100 años. O sea, los países desarrollados lo que tienen en común más que buenas economías, más que otro montón de cosas buenas, digamos, es la capacidad de socializar el paquete de reglas y hacerlo común para todos. Entender, por ejemplo, que si existe una policía municipal de tránsito, tiene una razón de ser, su coacción tiene una razón de ser, que el ordenamiento social es más importante que el mío, que el interés social y común es más importante que el mío. ¿Quién pone esas reglas? Las reglas se construyen a través del proceso democrático en el que elegimos legisladores que toman esas decisiones por nosotros. Y entonces hay dos vías. Una es precisamente lo que hacemos la mayoría aquí, que es involucrarnos en ese proceso, e ir a incidir, e ir a meternos al Congreso, e ir a tocar puertas. Pero si esa no es la consigna de todo el mundo, sí hay una responsabilidad en entender que esa delegación democrática implica una socialización de esos reglamentos, e implica que esa socialización me hace a mí parte de los reglamentos, me hace absorberlos y legitimarlos. Entonces, en ese proceso de legitimación es donde está el problema. O sea, no todo el mundo tiene que ser político, pero todos somos sujetos de la política. Entonces, hacer ese proceso de socialización es caro, es complicado, lleva muchos años y en Guatemala estamos en pañales y en serios problemas
de hacer llegar esa socialización a todo el mundo. Entonces, no es que haya que distinguir otro, que yo sea apolítico porque no me interesa estar metido en el Congreso, etcétera, etcétera, sino que lo apolítico empieza desde mi casa cuando yo reniego el paquete de reglas, reniego la autoridad de la Policía Municipal de Tránsito, de los diputados, de todos los funcionarios públicos. Bueno, esa rebeldía se ve bastante en los jóvenes, ¿verdad? Sí, sobre todo. Pero vamos a regresar con ese tema, tenemos que ir a corte. Continúe con nosotros en Dimensión. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión. En esta ocasión estamos discutiendo los jóvenes y la vida cívica del país. Nos quedamos en el segmento anterior con que María quería decir algo, aportar o debatir con algo que había dicho Gabriel. Yo creo que estoy como de acuerdo y no, o sea, voy por la misma línea, pero creo que lo estás planteando al revés. La legitimidad de la autoridad no viene por la ley, o sea, la legitimidad viene de abajo, y es lo que se probó en la plaza el año pasado. La aprobación de una autoridad, de cualquier ley, viene porque las personas saben que es buena para ellos. El rechazo a la autoridad, el rechazo a las leyes, obviamente no a las leyes, digamos, como de pacífica convivencia, como no matar, no robar, pero el rechazo al poder que tienen algunos grupos podría ser un indicador que tal vez tienen demasiado o no está siendo canalizado de la forma en la que tiene que hacerse. Para mí, la corrupción es un indicador casi certero que hay demasiado poder. Si alguien puede tomar una decisión corrupta, es porque no hay una limitante en su espectro de acción. Entonces se podría replantear el problema como, bueno, ¿por qué estas leyes no están siendo respetadas? Porque la gente no cree que la Policía Municipal de Tránsito sea legítima, ¿por qué no les hace caso? No es porque ellos quieran que la ciudad sea un caos, pues, es porque muchas veces tal vez se están creando el tráfico ellos. Entonces hay que empezar a entender a la sociedad no como un sistema causal de arriba para abajo, sino al revés. O sea, cómo entre nosotros interactuamos y creamos órdenes que nos van facilitando la vida. Yo soy mucho más de la opinión de hay que entender las instituciones que ya existen en las sociedades, ver cómo se incluyen y cómo encontramos esos mínimos que nos permitan convivir con personas xincas, que tienen otra cultura, que tienen otro sistema de leyes internas, instituciones realmente que trabajan de forma distinta a las mías, pues. Entonces, en vez de tratar de agarrar el paquete de leyes que ya se tienen y tratar de encajar a las personas en ellas, ¿por qué no tratamos de encontrar cuáles son las leyes que permiten que esta familia viva a la par de esta sin matarse y sin pelearse todos los días? Bueno, ¿qué hay ahí? O sea, bueno, no se invaden la propiedad del otro, no se pintan las casas. Bueno, esas son las leyes que van demostrando ser funcionales, efectivas y que el tiempo ha ido probando que funcionan. Entonces, en vez de tratar de imponer leyes, averiguar que ya funciona. Es como que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, cuando se habla de legitimidad y de legislación, creo que no podemos pensar que lo vamos a construir todo de abajo para arriba, sino cada vez que nace una persona tendríamos que llevar un nuevo paquete de reglas y ver si ese paquete de reglas es del gusto de todos. Yo creo que yo hablaba del tema de la socialización porque no es que uno venga a imponer un paquete de reglas con el martillo del Estado, sino la socialización implica el entendimiento colectivo de que las leyes nos benefician a todos, ¿no? Entonces es más por ahí, pero... Yo creo que, retomando tu punto y con lo que decía María, es, por ejemplo, para poder hacer esos cambios tenemos que entender el Estado. Para poder entender el Estado, paréntesis, o sea, yo realmente me consideré una muy buena estudiante en mi educación primaria y básica y yo realmente ahí, yo no recuerdo en ningún momento que hayamos hablado de las leyes o de la Constitución. Sí hablamos de los 3 poderes del Estado, pero el conocimiento que hemos tenido que ir ganando a lo largo del tiempo ha sido por una convicción personal de enterarse, leer, que tiene que estar haciendo una arquitecta leyendo leyes. Sí, todo está integrado y todo está amarrado, pero eso requiere un compromiso personal y, digamos... Es educación cívica al final. Es una educación cívica, pero también tenemos que entender que en ese proceso de educación cívica hay personas que tienen una comprensión mucho mayor y otras que tienen una comprensión menor. Y no podemos decir, es que lo que está haciendo está mal. No, si nosotros también pasamos en ese proceso de... Pero saben que al final me han evadido la pregunta. O sea, la pregunta es los jóvenes y la política. O sea, efectivamente, pueden digamos,
pero digamos directamente, porque uno puede verlo desde la periferia. O sea, entonces Opinar meternos a hacer gobierno. Sí, o sea, opinar desde la periferia. Y claro, el problema de este país es de que como que la mayoría de personas decidimos hacer eso en cierto momento y dejamos que otras personas tomaran esas decisiones y no fueron las mejores, porque fueron decisiones que terminaron dañándonos a todos, a toda la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes o ven en su generación muchísimo mayor interés en meterse a tomar esas decisiones o no? Sí, sí, definitivamente, pero digamos, entendamos la política como todos somos seres políticos, ¿verdad? Exacto. Por el hecho de ser seres sociales. Pero, digamos, la política partidista, la de convertirme en diputado, por ejemplo, es ahorita, en la generación de ahorita, sí se ve, percibo yo, no sé cómo lo ven ustedes, con cierto rechazo todavía, porque, digamos, no se ha renovado. Cayeron unas cabezas y siguió el mismo sistema. Entonces, de nada ha servido. Digamos, la presión puede ir dirigida hacia una reforma estructural, que no implica solo una reforma política, es una reforma del Estado en su concepción, digamos, desde su concepción, desde las personas, cómo perciben al Estado, ¿verdad? Y qué tipo de Estado queremos, ir escalando poco a poco ese nivel de discusión, de construcción de toda la sociedad. Pero, digamos, en cuanto a política, yo sí veo una mayor aceptación, o por lo menos una fiscalización mucho más grande de parte de la generación, de nuevas generaciones, digamos, de los jóvenes de ahorita. Habría que medir, perdón, también el abstencionismo del voto del joven, por ejemplo, es altísimo. Entonces, partiendo de esa base. Yo lo que considero también es que hemos adquirido cierta madurez política de entender que el relevo generacional no necesariamente significa algo mejor. Ya creemos que como jóvenes pues tenemos nuestro espacio en el que podemos incidir, pero también ya no aspiramos a los 18 años a entrar al Congreso. Entendemos que realmente para servir a Guatemala tenemos que formarnos y podemos empezar desde pequeñas acciones para así lograr en un futuro involucrarnos activa y directamente en la política partidista. Pero ya no es el sueño del joven el decir yo voy a llegar a ocupar un curul en el Congreso que tal vez no tengo la idoneidad para ocupar. O sea, ya tenemos esa madurez de entender que realmente no es una decisión para cumplir sueños personales, sino que estamos tratando de construir, es una responsabilidad. Yo creo que en esa línea, a eso me refería con esa educación cívica. Ese es un proceso, empezamos desde pequeños, pero en la medida que vamos acercándonos más hacia las instituciones, nosotros ahorita tenemos la alianza con el Ministerio de Gobernación, nos estamos acercando con el Ministerio de Educación, el de Cultura y Deportes, y al final hemos comprendido que las acciones que realizábamos como organización juvenil tienen un acompañamiento fuerte con las instituciones del Estado. Y en la medida que podamos trabajar en conjunto, entender esa estructura y apoyarla, vamos a conseguir mejores cosas, pero eso también entra con una fiscalización y eventualmente pues lo que quisiéramos es que si realmente seguimos construyendo esta formación, en algún momento, si es necesario, vamos a entrar a cargos públicos, porque al final muchas de las cosas que hemos estado empujando desde hace 7 años no han llegado a la cabalidad que podrían haber llegado porque no, o sea, no ha habido una persona que realmente las tome y las acapare y le entre con fuerza al tema. Entonces, es un proceso en el que todos vamos evolucionando, desde la gente que empezó a través de la plaza hace un par de meses o la gente que ya veníamos de otras batallas mucho anteriores, pero en ese proceso vamos construyendo y vamos construyendo hacia adelante. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, es obvio que como país hemos fracasado, digamos, en el sentido de que todos los indicadores de pobreza económicos son sumamente graves y mucha gente en el país, millones de personas, la están pasando en una situación crítica, muy mal, digamos, y en términos generales incluso peor que muchos países africanos, lo cual de alguna forma dice que hemos fracasado como país. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que hemos fracasado como país? ¿Cuáles son esas causas? ¿Qué opinan? Bueno, va a terminar siendo un tema ideológico, pero no podemos dejar de referirnos a la construcción de un sistema económico que, digamos que tiende a que predomine la desigualdad, ¿no? Entonces, hay una discusión entera entre ciertos sectores de la sociedad en que hay que tocar profundamente el sistema económico. Entonces, ¿y eso qué significa? Significa empezar a evaluar cómo funciona todo el sistema económico desde, por ejemplo, la tenencia de la tierra, la distribución del agua, el acceso que tienen las personas al empleo, y el eso, pago de impuestos. exacto, toda la reordenación del sistema tributario, y
esa discusión creo que es la discusión que compete al año que viene y al par de años que vienen, ¿no? Si ese es el principio de todos los males de nuestro país, no creo que sea el 100%, pero es una buena parte. También lo que discutíamos de la incapacidad de socializar los paquetes de reglas como buenos para la mayoría y como necesarios, esa apatía que se ha construido, que también tiene sus fundamentos en el sistema económico, la historia de cómo se construye la democracia es otra cosa que hay que evaluar, por ejemplo, o sea, cómo salimos de una guerra para hacer una transición democrática que, por ejemplo, no termina de sentar cabeza después de la entrada del gobierno de la democracia cristiana, luego cómo los acuerdos de paz pretendían una reforma integral que luego no termina de sentar cabeza tampoco en el 99, cuando las reformas no pasan. Esa construcción del sistema democrático en paralelo con el sistema económico son los temas que hay que discutir. No vamos a decir aquí dónde fue el Big Bang del mal de Guatemala, porque difícilmente vamos a llegar a un consenso, pero si bien la discusión se va a tornar ideológica, creo que lo que tenemos que evaluar es el sistema económico y cómo construimos esta democracia a la que ahora le estamos metiendo martillo, ¿no? Sí, también cómo es el Estado, ¿verdad? Cómo es un Estado que permite ser tan racista, incluso el Estado mismo, ¿verdad? La parte pública, el sector público como gobierno, mismo un gobierno racista, pero que tiene sus fundamentos precisamente en lo económico, un Estado mercantilista, corporativista, que al final lo único que permite son desigualdades en todo lo demás, ¿verdad? Desigualdades en el mercado, desigualdades para oportunidades ante la ley de todo tipo, que resultan, por supuesto, en consecuencias que ya hemos visto, pues la tendencia de la pobreza aumenta, la pobreza extrema también y todos los indicadores así. Yo creo que la discusión debe ir muchísimo en la vía de los temas que más miedo nos da tocar y yo personalmente creo que los más importantes es el tema fiscal, el tema tributario, el tipo de Estado que queremos, el tamaño de Estado que queremos, a qué queremos que se enfoque. Y el segundo es el tema de la tierra como una reforma agraria, digamos, es impresionante, ese 84% es la desigualdad en la tierra, es una concentración tremenda, que eso no tiene impacto solo en lo económico, sino que en lo social, ¿verdad? Y yo creo Claro, que vivimos hoy en día en un mundo de tecnología, en un mundo en donde, digamos, la mayor riqueza ya no está en la tierra, sino que está en la tecnología. Nosotros vamos muy atrás, o sea, porque nosotros tenemos todavía una población que todavía está inmersa en la agricultura, cuando en los países desarrollados la tecnología es el principal motor, digamos, de crecimiento. Pero vamos a regresar con ese tema en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Entramos al último segmento del programa Dimensión y en esta ocasión discutiendo el tema de los jóvenes y la vida cívica en el país. En el segmento anterior obviamente caemos necesariamente en un tema ideológico, necesariamente, porque obviamente eso implica una visión de Estado. Pero Linda, tú tenías algo que decir. Sí, justo lo que tú hablabas, por ejemplo, ¿qué modelo de desarrollo queremos? O sea, al final, ¿es la tecnología la mejor estrategia? ¿Es que ver al área rural o a los campesinos como que si fuera una opción la menos mejor fuera, como que si es hacia eso vamos? ¿O es como, como incorporas toda ¿cómo se dignifica todos estos trabajos? El área rural dentro de un modelo urbano que hoy el mundo es urbano? El problema es que no entendemos, digamos, la relación que hay entre el área urbana y el área rural. Muchos de los servicios ecosistémicos que tenemos provienen del área rural y no le estamos prestando atención que las mismas reservas de agua las estamos contaminando en el área rural y las estamos haciendo destrozos en el área urbana. Entonces, mientras sigamos pensando que ese desarrollo que queremos solo sea en el área urbana y no como está integrado, tenemos un gran desafío. Aparte, tenemos el tema de la discriminación hacia la mujer, hacia el indígena. O sea, estas son cosas que realmente las tenemos que hablar, pero tenemos que cuestionarnos hacia dónde queremos ir, de dónde hemos venido, tenemos que reconocer nuestro pasado. Hablar todos los temas. Es que es importante que definamos, digamos, qué pasó con el conflicto armado. Estas discusiones que se dan si hubo o no hubo genocidio, es que son importantes porque no es lo mismo que me digas, me mataron o que me morí. Es que son cosas bien distintas y eso parte de una raíz que tiene que ver con el ser humano. Y que no nos veamos, porque, por ejemplo, ahorita la pregunta es, ¿vamos a seguir promoviendo empresas
que están basadas en la explotación al ser humano. O sea, eso es realmente lo que queremos como país. Esos son el tipo de preguntas que tenemos que hacernos y esas son deudas pendientes que seguimos acumulando y acumulando y que digamos, por lo menos estos espacios de juventud están permitiendo, que no solo con juventud, hay que hablar con todos, ¿verdad? Que hay que abrir ese espacio y discutirlo y tomar una decisión. Sí, son varias cosas, digamos, el sistema económico y de propiedad creo que sí hay que reformarlo, pero creo que muchas veces hay como concepciones cerradas sobre la propiedad de la tierra. O sea, muchas personas, muchos campesinos viven en territorios donde están sentados en minerales por los que podrían salir de la pobreza con solo vender la tierra si fuera de ellos. Pero constitucionalmente las municipalidades y el gobierno son dueños de los recursos, entonces las personas no ven los beneficios. Aparte que no tienen ninguna forma legítima, aunque ellos habiten en la tierra y sea de ellos porque llevan generaciones ahí, no es de ellos y no se les reconoce. Más allá, creo yo, de una reforma agraria sería simplemente asignar la propiedad que ya es legítima y encontrar una forma que sean dueños de eso. ¿Por qué les contaminan el lago? Porque no tienen ninguna herramienta legal, formal, legítima y no le entienden tampoco de cómo defenderlo. O sea, primero no es de ellos, entonces no se pueden quejar con nadie. Y aparte no hay nadie que les explique cómo hacerlo. Entonces, eso es tal vez lo que yo vería más como un trabajo de socialización de reglas, o sea, entender por qué se contamina el lago, por qué las personas que se ven afectadas no pueden exigir que se respete su propiedad o lo que ellos utilizan como de ellos. Yo la pregunta que les tengo es... ¿sí? Mi problema principal, creo yo, antes de vernos en lo económico, es la parte de justicia y la parte de igualdad ante la ley. Creo que eso es, como decía, la discriminación y todo eso es reflejo de la sociedad, o sea, no por las leyes somos racistas, sino que es al revés. La gente es racista en Guatemala y eso es lo que se tiene que cambiar primero, la mentalidad de las personas. Porque hasta que no se cambie la mentalidad, uno puede tener 80 leyes que promuevan la igualdad, no va a haber. Esto es y justicia. O sea, uno no puede estar tranquilo pensando en ahorrar en propiedad y cosas así si mi propia vida está en riesgo todos los días. Ahora, yo les digo, nosotros hemos sido un país en donde la ideología, no desde la política, sino la ideología desde la academia, porque ciertamente es así, o sea, no tenemos partidos ideológicos, sino que tenemos una academia altamente con ideología, una ideología bastante fuerte, digamos. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿creen que los jóvenes de hoy en día en la discusión ideológica están incorporando nuevos elementos de discusión? ¿Están cuestionando lo que fue enseñado en su momento en cualquier universidad que haya sido educado? ¿O lo que estamos haciendo simplemente es replicar las mismas discusiones de antaño con las mismas posiciones extremistas sin necesariamente renovar nuestro discurso y sin necesariamente alcanzar consensos? Porque eso sería preocupante. O sea, los países al finalmente desarrollados, más allá de la ideología que puedan tener, alcanzan ciertos consensos. Y esos consensos son los que permiten darle cierta continuidad a lo largo del tiempo, incluso dentro de los partidos políticos. Entonces la pregunta es, como jóvenes, ¿creen ustedes que se va a replicar la misma confrontación ideológica fuerte que ha habido en su momento? ¿O creen que serán capaces de ser una generación que puede alcanzar más consensos? Yo creo que... Sin necesariamente renunciar a principios y sin necesariamente renunciar a una identidad ideológica. Una cosa no implica la otra. Yo creo que hay que empezar también a destruir ese mito de que la ideología es un problema. O sea, en todo el mundo hay posturas ideológicas mucho más extremas incluso que las que hay aquí porque tienen un fundamento teórico más importante que el nuestro incluso. O sea, nosotros... Pero, a ver, yo te pregunto. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿tú creerías que en Estados Unidos es una confrontación? Hoy en día sabemos quiénes son los que están ahí en la palestra. De hecho, lo interesante de la discusión ahorita en Estados Unidos es que precisamente se están enfrentando dos opciones extremistas. Algo que no se había visto en la cultura americana en siglos. O sea, el punto es que yo creo que la ideología en los países desarrollados efectivamente es menos... Pero menos fuerte, digamos. Yo discrepo absolutamente de ese concepto. O sea, cuando uno evalúa las discusiones en el Parlamento español, en el Parlamento europeo, la discusión ideológica es intensa. O sea, la rivalidad entre demócratas y republicanos dentro de sus facciones incluso también es intensa y es incluso más extremista, como decía, porque tienen un fundamento teórico más importante que la nuestra. Yo creo que
la situación que tiene que ver con el debate ideológico no solo es buena. El problema no es que la discusión sea mala, sino el fundamento teórico histórico que tenemos. El problema es que en Guatemala borraron 30 años de academia a pura bala. Entonces, cuando nosotros tenemos ese hoyo en el tiempo en el que no hubo construcción teórica que tenga que ver con nuestro país, porque la construcción teórica viene de afuera, o sea, lo que hacen los argentinos en Costa Rica, en México, etcétera, tiene poco que ver con lo nuestro, pero cuando tenemos ese agujero de 30 años en el que todos los líderes intelectuales fueron asesinados o expatriados y no pudimos construir una teoría desde adentro, como sí la tienen en Estados Unidos, que aunque el debate ideológico es fuerte, o sea, la discusión, por ejemplo, con el tema de armas, el tema del medio ambiente, es una discusión ideológica bien pesada y mucho más pesada que el tema, por ejemplo, aquí que tiene que ver con el asunto, el debate entre militares y el asunto de la guerra y ese debate que tiene muy poco fundamento teórico, que nunca está basado ni siquiera en temas jurídicos. Esa lucha ideológica que no tiene un fundamento teórico sí es problemática, pero la lucha ideológica en sí existe en todo el mundo, ha existido a través de la historia y es precisamente nuestro trabajo. Entonces, ahora, ¿cómo retomamos una lucha ideológica que tenga un fundamento teórico fuerte, importante, que entienda que la ideología no es una guerra, simplemente son formas diferentes de concebir el desarrollo, como yo concibo el desarrollo por mi formación o por mi historia familiar o por como sea, es diferente que la de todos nosotros. Y ese debate, esa construcción de desarrollo a través del debate ideológico es tradicionalmente positiva, no beneficiosa. Entonces, yo sí discrepo un poco con el asunto de que nuestro rollo sea ahora todos pensemos igual y la ideología, o sea... Sin duda alguna no podemos llegar a eso. Lo que podemos hacer son extremos, ¿verdad? Y nadie, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, nadie, digamos, que tenga una fuerza política fuerte, al menos ha sido capaz de cambiar el sistema como tal. El sistema funciona, digamos, y a eso me refería. Pero en fin, ¿sí? Yo incluso me atrevería a decir que en Guatemala se utiliza la ideología de mercado como un mecanismo de manipulación y no hay un fundamento teórico, no hay filosofía política que sustente, no existe realmente ningún tipo de estudio, ningún tipo de una postura realmente adoptada, sino existe yo enarbolo la bandera del socialismo porque me conviene ahorita o yo enarbolo la bandera del liberalismo porque me conviene ahorita. ¿En qué tren me voy a subir? En el que me lleve más lejos. Esa es la tristeza de todo nuestro sistema, cómo está construido. Al final no hay una profundidad ni de un lado ni del otro. Bueno, interesante. De todas formas, los problemas del país siguen ahí y lo vamos a tener que seguir discutiendo y el reto es de que pues los jóvenes se involucren cada vez más en esa discusión para resolver los problemas del país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes, ¿cuál debiera ser el papel de los jóvenes en la vida cívica y política del país? Adelciño Ezequiel LS dijo, es importante involucrar a la juventud en el ámbito político siempre y cuando conozcan los fundamentos necesarios, ya que es un derecho inherente de la humanidad. José A. Corso Meléndez agregó, la juventud es el presente y está presente. Tenemos que ejercer nuestros derechos plenamente, involucrarnos de lleno en los acontecimientos que se viven día a día en todos los ámbitos sociales. Tenemos que dejar de ser simples habitantes de un país y volvernos verdaderos ciudadanos del mismo. Sin esperar que alguien haga algo por nosotros, nosotros mismos tenemos que ser los protagonistas. Héctor Arnoldo Canahui escribió, participación masiva.